Un buen día para todos los hermanos que se conectan en esta hora. Y también un saludo a los hermanos que nos ven por medio de la grabación. Un abrazo desde aquí. Hoy estamos desde Girón, Santander, compartiendo este programa de despertar con el Cordero. Estamos en el tiempo del despertar final del tercer ángel, hermanos. El tiempo del fuerte pregón. Así que nos llena de gozo poder vivir en un tiempo tan especial como en el que nos tocó y la obra a la cual Dios nos está llamando, ¿verdad? Así que siéntase bienaventurado de vivir en este tiempo y vamos a estudiar, a continuar lo que conocemos como el Evangelio eterno. Vamos a la palabra del Señor, Proverbios 4:18. Nos dice la promesa para el pueblo remanente. ¿Sí? Dice a Proverbios 4:18. La senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Amén. Cuando dice la Biblia la senda de los justos es para que nosotros comparemos nuestra senda. Para que comparemos nuestra senda. ¿Cómo declara la palabra la senda de los justos? Como la luz que va en aumento. ¿Sí? ¿Cómo vamos nosotros? ¿Vamos en aumento o vamos en decrecimiento? Que la senda de nosotros sea como la senda de los justos. Si no vamos en aumento, es porque no vamos en la senda de los justos. Tenemos que revisarnos en qué senda estamos andando. Vamos a buscar a Daniel 12:4. ¿Sí? Daniel 12:4, ¿alguno lo tiene por allí? ¿Se lo tienen? Sí, pastor. Daniel ¿Cómo dice? 12:4 dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. ¿Qué debía haber esperado el pueblo remanente al fin, en el tiempo del fin y al fin del tiempo? Que la ciencia aumentara. Que el estudio, que el conocimiento De la palabra. Sería que aumentado, ¿no? Sería aumentado y verdaderamente que se aumentó. Ya nosotros estamos viviendo en el tiempo de la luz aumentada, prometida en Daniel 12:4. La ciencia se aumentó porque el Señor la aumentó. Vamos a leer el texto base que estamos leyendo en Apocalipsis 14, versículo 6. Vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. ¿Sí? Estamos en la palabra evangelio eterno. Luego vamos a hablar de los moradores de la tierra. Es interesante la palabra morador de la tierra. Miren que el mensaje es predicado a los habitantes, a los moradores de la tierra. ¿Y quiénes predican el mensaje? Los que no moran en la tierra. Los que moran en el monte Sión. Apocalipsis 14:1. ¿Dónde mora el remanente del Cordero? En el monte Sión. Nosotros no tenemos la tierra por morada. Somos advenedizos y peregrinos.
Por eso el mensaje es predicado a los moradores de la tierra. ¿Por quiénes? Por los que moran en el monte Sión, con el Cordero. Porque con él nos sentamos en los lugares celestiales. Y por eso dice, vi volar por en medio del cielo, ¿verdad? Interesante, hermanos, cuando tenemos la tierra por morada, es porque lo de la tierra es más importante para nosotros que lo que está pasando en el monte Sión. ¿Listo? Entonces queremos con estas bases bíblicas introducir y seguir ahondando en esto que hemos emprendido, la parte de lo que es el evangelio eterno. Ya vimos la semana pasada que el evangelio eterno no fue predicado por lo que comprende como el evangelio eterno, no fue predicado por los apóstoles. Ese evangelio que lo describe como eterno era un evangelio especial, especialmente reservado para el mundo previo a la segunda venida, previo al cierre de la gracia, el evangelio, ¿sí? Entonces, vamos a mirar aquí, hermanos, lo que de pronto queremos mirar. Aquí también tenemos el libro Manuscritos Inéditos, que nos ayudan un poco a entender aquí, especialmente cuando dice, tenían el evangelio eterno. ¿Qué significa esto? Primer ángel, segundo ángel, tercer ángel. El mensaje completo. No sé si alguno tiene este libro que se llama Manuscritos Inéditos. Tomo 1. ¿Sí? ¿Alguno lo tiene para Sí, que nos señor. colabore Sí, también? señor. Sí, señor. Hermana, la página 58. ¿Sí? Página 58, hermano. El capítulo todo se llama Los pilares y los hitos del mensaje. Muy Sí, bueno así este es. capítulo, hermano. ¿Sí? ¿Qué leo de la página? Vamos a mirar, vamos a la página 56, hermana. Bueno, nos toca comenzar, hermana, desde la parte inicial, por favor. Estamos hablando ya en el cumplimiento. ¿Cómo ver la dinámica de este cumplimiento profético? Sí. Vamos a mirarlo aquí en esta parte, hermanos, por favor. Dice, La vigencia de las verdades. Pilares y los hitos del mensaje, hermana. Página, el capítulo 25, ahí. Léalo. sí, ahí Vigencia dice, de la verdad. de las verdades de 1844 a 1846. No deseo ignorar o desechar ni un eslabón de la cadena probatoria que se construyó cuando después de que hubiera pasado la fecha provista en 1844. Pequeños grupos de buscadores de la verdad se reunían para estudiar la Biblia y pedir a Dios luz y orientación. Amén. La verdad que... ¿Cómo la llama aquí, hermana? La cadena probatoria. La cadena de verdad presente probatoria. O sea, estos mensajes son el evangelio, ¿sí? Eterno, hace parte de ese eslabón, es el eslabón de la cadena probatoria de verdades presentes. Y ahí está formándose, en el tiempo ese está formando esa cadena de verdades probatorias con las cuales el Cordero está probando al mundo. Vamos a entender esto, hermano, que el Cordero está probando al mundo, está sometiendo al mundo a una proclamación mundial para que cada persona en el mundo tome ¿qué? Tome decisiones y tome posiciones. ¿Sí? Siga leyendo, hermana, por favor. Dice, la verdad quedó grabada en nuestro cerebro con tanta firmeza que no podíamos dudar. Amén. La evidencia dada en nuestras primeras experiencias tiene la misma experiencia que tuvo entonces. La verdad es la misma de siempre y no puede eliminarse de ella absolutamente nada, ni debe quitarse ningún pilar de la estructura de la verdad. Lo que encontramos en la palabra en 1844, 1845 y 1846
sigue siendo la verdad en todos los sentidos. Entonces fíjense que ahí está hablando de cuando se está formando la cadena de la verdad Probatoria. presente probatoria. ¿Sí? Y esto fue escrito en 1906. Porque en 1906 ya se estaba terminando de formar la cadena. ¿Sí? Siga leyendo, por favor. La siguiente párrafo. Dice, el marco de los mensajes establecido inspiradamente. La proclamación de los ángeles primero, segundo y tercero ha sido enmarcado por la palabra de la inspiración. No ha de suprimirse ni un ápice. Ninguna autoridad humana tiene más derecho a cambiar el marco de estos mensajes que a sustituir el Antiguo Testamento con el Nuevo. El Antiguo Testamento es el Evangelio en figuras y símbolos. El Nuevo Testamento es la sustancia. Muy bien. Oiga, hermano, mire. ¿Sí? El Antiguo Testamento es un evangelio. ¿Sí o no? Sí, es señor. Un evangelio histórico. Y esto que uno dice que el evangelio de la creación, que el evangelio, ¿sí? El evangelio de Noé, el evangelio de Moisés, el evangelio, no son ideas que le vienen a uno a la mente ahí porque estaba por ahí, no estaba haciendo nada y se me puso a pensar. Aquí dice que el Antiguo Testamento era un evangelio, ¿sí? El evangelio de Daniel, evangelio de todos los, la podemos llamar evangelios, ¿sí? Porque eran evangelios en sombra. El Nuevo Testamento es la ¿qué? Es la sustancia. ¿Estamos? Esto es importante. El uno es tan esencial como ¿qué? Y está haciendo la relación, está haciendo una comparación entre los mensajes de los tres ángeles. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Así es, pastor. ¿Aló? Entonces, hermano, miren, tenemos aquí esta parte importantísima. ¿Sí? Dice, no ha de suprimirse. Está comparando aquí, es un complemento, ¿cierto? De los mensajes primero, segundo y tercero. Lo está comparando con el Antiguo y el Nuevo Testamento, que no se debe suprimir nada, así como es un complemento, lo uno no puede existir sin lo otro, ¿sí? Es un complemento profético perfecto. Siga leyendo, hermano. Puede leer, hermano, el siguiente párrafo. Pastor, yo lo tengo. Léalo, hermano, por favor. Dice, no hay tercero sin segundo. Los mensajes primero y segundo fueron dados en 1843 y 44. Y ahora estamos en la proclamación del tercero. Pero los tres mensajes han de seguir siendo proclamados. Es exactamente igual de esencial ahora como lo fue antes, que se repite a los que buscan la verdad de palabra y por escrito. Hemos de proclamarlos con potencia, mostrando su orden y la aplicación de las profecías que nos llevan al mensaje del tercer ángel. Y no puede haber un tercero sin el primero y el segundo.
No se está escuchando. Y ya no sé ni por dónde iba. Le agradezco, hermano, que esté pendiente de su micrófono, porque no tenemos aquí para estar apagando el micrófono allí. ¿Listo? Pastor, buenos días, disculpe, ¿dónde estaban leyendo? Vamos a ver, hermana, la página 56. ¿Listo? ¿De qué? ¿Página 56 de qué? El hermano Freddy ya leyó, pastor. Sí. Y estén pendientes, hermano, porque sigamos, yo estoy leyendo primeros escritos aquí, perdón, manuscritos inéditos, tomo 1, ¿sí? Página 56. Manuscritos inéditos. Sí. Listo. Entonces, Gracias. los pioneros predicaron el primero, el segundo y el tercero. ¿Sí? Cuando el juicio comenzaba. Ahora que el juicio está terminando, debemos predicar el tercero, el segundo y el primero. Miren la dinámica importante que presenta este escrito aquí. ¿En qué ángel estamos nosotros? Estamos en el tiempo del tercer ángel. ¿Con cuál mensaje es que está probando el Señor al mundo y a su pueblo? Con el mensaje del tercer ángel. Porque son verdades presentes probatorias. ¿Sí? Entonces es importante que usted entienda, hermanos, que en cada turno, el primer ángel en su momento se constituyó en la verdad presente probatoria con la que el Señor separó unos a la derecha y otros a la izquierda en el tiempo del primer ángel. En el tiempo del segundo ángel, en el verano de 1844, el segundo ángel también trajo una verdad presente probatoria con la cual el Cordero colocó unos a la derecha y otros a la izquierda. Los que aceptaron el mensaje y lo vivieron y se comprometieron con el mensaje a la derecha. Los que lo rechazaron, lo ignoraron, lo despreciaron a la izquierda. Hoy estamos viviendo en el tiempo del tercer ángel. Es el mensaje, en este caso, de la verdad presente probatoria para el tiempo en el que estamos viviendo. El que acepta este mensaje, se compromete y lo vive, es a la derecha. El que lo rechaza, lo ignora, lo desprecia, a la izquierda. Y el Señor no se va a poner aquí porque el Señor dice que vi volar. El ángel no tiene tiempo para ponerse ahí a esperar que la persona se decida. Si lo tomó, lo tomó. Si lo dejó, lo dejó. O sea, el ángel va por en medio del cielo, va volando. Porque la obra final es ¿con qué? Con rapidez. No va a pasar lo que pasó con Lot. ¿Usted se acuerda que Lot se puso ahí a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y finalmente el ángel lo toma de la mano porque él no quiso salir? Aquí el mensaje es directo, ¿sí? Por lo tanto, en esta hora nosotros tenemos que entender, hermanos, que el Señor tiene verdades presentes probatorias, las ha tenido en todo el plan de redención. ¿Con qué probó el Señor? ¿Cuál era la verdad presente probatoria del Eterno en los tiempos de antes del diluvio? ¿Con qué mensaje? Con el mensaje de Noé. Los que aceptaron el mensaje de Noé y se comprometieron fueron salvos. ¿Estamos? Y eso no es nuevo, eso siempre lo ha hecho el Señor. Hay una verdad presente probatoria que está unida a las verdades históricas. Está fortalecida y está respaldada por las verdades presentes, las verdades históricas. ¿Sí? Siga leyendo, hermano Freddy. Hermano John, pastor. O hermano John. Dice, las verdades posteriores a 1844. Las verdades que nos fueron dadas tras haber cumplido el plazo provisto en 1844 son tan ciertas, inamovibles, como cuando el Señor nos las dio en respuesta a nuestras fervorosas plegarias. Las visiones que el Señor me ha dado han sido tan
significativas que sabemos que lo que hemos aceptado es la verdad. Esto fue confirmado por el Espíritu Santo. La Amén. luz, la preciosa luz proviene de Dios. Dejó establecidos los puntos principales de nuestra fe como hoy los sostenemos. 1906. Sí, señor. Estoy hablando aquí, hermano, porque mire, el mensaje no puede ser predicado, el evangelio eterno no podía ser predicado si primero no tenía, o sea, el mensaje fue predicado cuando el mensaje estuvo completo. Escuche esto, hermanos. El mensaje fue, digamos, el cumplimiento profético perfecto de Apocalipsis 14:6 se podía dar única y exclusivamente cuando capítulo 25, manuscritos inéditos. Hermano Freddy, tomo 1. Únicamente cuando el evangelio estaba completo. El evangelio eterno tenía que estar completo para que el ángel saliera ¿a qué? Saliera a darlo. Es donde tenemos que entonces entender aquí esto, hermanos, comparando tipo y antitipo. Vamos a mirar aquí, por favor. Vamos a hablar aquí, vamos a buscar en la Biblia, Marcos 13, versículo 3. Marcos 3:13, por favor. Que hay aquí hay un tipo de Apocalipsis 14. ¿Sí? Apocalipsis 14 es un antitipo y Marcos 3 es un tipo. ¿Sí? ¿Por qué es un tipo? Vamos a ver, es una experiencia tipológica. Por favor, ¿quién lo tiene? Marcos 3. Pastor, Marcos 3. Marcos 3:13. ¿Sí? 3. Sí, un momentico. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Muy bien. Noten, aquí está el Señor en un monte y están con él los que él quiso y ellos vienen a él. Por eso tiene que ver con Apocalipsis 14, porque esta es una experiencia atípica y allá está el antitipo en Apocalipsis. ¿Listo? Allá en el monte Sión están con él 144,000. Aquí hay 12. Porque en el fin del tiempo el Cordero tiene una obra más abarcante, más amplia. ¿Sí? Y tiene 144,000 discípulos. ¿Sí? Y cuando decimos aquí que la palabra es simbólica, porque nosotros decimos que fueron 12, aquí habían 12 discípulos, pero había más de 12, ¿no? O el Señor solamente tuvo 12 discípulos. ¿Qué dicen ustedes? No, tuvo más. Tuvo más discípulos, pero se mencionan ¿cuántos? O sea que el Los número 12. 12 era un número representativo. Porque si no hubiera más de 12, entonces, ¿de dónde escogieron el reemplazo de Judas? ¿De dónde escogieron el reemplazo de Judas? Del grupo que siguió al Señor desde que el inicio. Ahí lo dice Hechos, cómo fue el proceso de cuando eligieron al sucesor de Judas. ¿Sí? Por lo tanto, el número 144,000 también es un número representativo. ¿Sí? Siga leyendo, hermana. ¿Ordenó a qué? Verso 14. ¿Cómo dice? Ya pasé la hoja. Si otro puede leer. Ya va. Ay, Dios mío. Ajá. Venga allí, hermanitos, con la Biblia en mano, anotando los versículos para que... ¿sí? Destinó entonces a 12 para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar. Noten eso. Ajá, sígale. Y que tuvieran autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, Amén. a quien... Bueno, ya, entonces ahí está mencionando, solamente quería que ordenó a 12, a quienes nombró, ¿sí? ¿Quienes nombró qué? A enviados, acá dice enviados, en esta opción, que la palabra apóstol es enviado, es lo mismo, pero es mejor enviados que usted no tenga que estar buscando qué significa apóstol. Es un enviado, ¿sí? Con credenciales divinas.
para que estuvieran con, por eso es un anticipo de Apocalipsis 14:1, para que estuvieran con él. ¿Sí? ¿Y cuánto tiempo? ¿Y para enviarlos a qué? Para enviarlos a predicar. ¿Cuánto tiempo estuvieron ellos con el Cordero encarnado? 3 años. 3 años y medio. 3 años. ¿Sí? 3 años y medio estuvieron los discípulos con el Cordero encarnado. Y entonces noten, ¿cuándo es que Él los envía? Noten, oficialmente a predicar el Evangelio. Vamos a ir a Mateo 28. Aquí atrásito pueden buscar Mateo 28. ¿Sí? Y esto es importante porque entendiendo lo que pasó, vamos a entender lo que el Señor nos está diciendo en Apocalipsis. Mateo 28, 19, por favor. 19 dice, por Sí. tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y Sí. enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Cuándo es que oficialmente el Cordero ahora ya está aquí el Cordero resucitado? Noten. Esto es importante, hermanos. Que usted se ubique. ¿Quién habló en Marcos 3:13 el Cordero encarnado? ¿Quién está hablando aquí en Mateo 28:19? El Cordero resucitado. Sí, ¿Me entiende? O sea, ¿cómo se va completando la revelación del Cordero para que los discípulos tengan la revelación completa? Y luego, ¿qué cosa? Ahora sí vayan y díganle al mundo lo que yo quiero que el mundo sepa. O sea, el Evangelio se origina en el Padre. ¿Sí? Del Padre pasa al Hijo. Hablando en Apocalipsis, ¿no? Del Hijo pasa al ángel, del ángel pasa al siervo, del siervo a la iglesia y de la iglesia al mundo. Porque el Señor quiere llenar la tierra de buenas nuevas, las buenas nuevas de la salvación presente. ¿Estamos? Esto es importante, hermanos. Entonces, ¿cuándo es que se da el lanzamiento oficial? Cuando el Señor le dice, ahora sí, vayan por el mundo. Cuando Él les terminó de ¿qué? De revelar el evangelio que iban a predicar. Ellos no tenían que inventar nada. Ellos lo que tenían, enséñenles que guarden, así como yo los enseñé a ustedes, ahora ustedes le van a enseñar al mundo. Y lo que yo les enseñé a ustedes, ustedes lo van a enseñar al mundo. O sea, hay un proceso de discipulado del Cordero. Sí. Ahora entonces, entendiendo esto, que el evangelio que ellos salen a predicar estuvo completo, cuando ¿qué? Cuando el Cordero inmolado asciende al cielo, cuando el Cordero resucitado asciende al cielo, y ahora que es glorificado en el lugar santo, derrama el Espíritu Santo, y ellos ¿qué cosa? Salen por el mundo a llevando ¿qué, hermanos? Lo que era el evangelio en aquel tiempo, la verdad presente probatoria del tiempo en el que ellos vivieron. Por eso yo le digo a los hermanos que, por ejemplo, digamos, Mateo 28, 19 y 20 era la comisión de la iglesia apostólica o de la mujer de Apocalipsis 12. Nosotros somos parte del remanente. Somos parte del remanente, no de la mujer. La Biblia dice, el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto. Nosotros somos el remanente, hermanos. Por lo tanto, la gran comisión del remanente
proféticamente hablando, está en Apocalipsis 14, 6 al 13. O sea, Dios nos llamó a nosotros a terminar la obra que Él inició con la Iglesia Apostólica. A continuar, a terminar la obra que el Cordero comenzó con la Iglesia Apostólica. La Iglesia Apostólica anunció el inicio de la mediación del Señor. Bueno, la Iglesia Apostólica anunció el paso del atrio al lugar santo, de la redención, del atrio al lugar santo. ¿Sí? Noten, la Iglesia Adventista del Séptimo Día fue llamada ¿para qué? Para anunciar el paso de la redención del Santo al Santísimo. ¿Y del Santísimo a dónde? A este despertar final en el cual estamos viviendo hoy, hermanos. Estamos anunciando el paso de la redención ¿de dónde? O sea, los pioneros fueron llamados a anunciar el paso del Santo al Santísimo. Y nosotros... El Santísimo de la Nueva Jerusalén. Perfecto. Fíjense cómo el Señor ha venido. Por eso es que de los movimientos del Cordero, para poder entender esto. Ahora, vamos a volver a leer, hermano, el que leyó el último párrafo del Espíritu de Profecía. ¿Qué dice allí, hermano? ¿Cómo se tituló el parrafito que leyó? Las verdades posteriores a 1844. Las verdades presentes probatorias posteriores a 1844. Vamos a leerlo otra vez. Dice, las verdades que nos fueron dadas tras haberse cumplido el plazo provisto en 1844 son tan ciertas y inamovibles como cuando el Señor nos la dio en respuesta a nuestras fervorosas plegarias. Las visiones que el Señor me ha dado han sido tan significativas que sabemos que lo que hemos aceptado es la verdad. Esto fue confirmado por el Espíritu Santo. La luz, la preciosa luz proveniente de Dios, dejó establecidos los puntos principales de nuestra fe, como hoy lo sostenemos. 1906. 1906. Porque para 1906, el remanente del tiempo del fin y del fin del tiempo, ¿sí? Recibe ¿qué cosa? Las verdades presentes probatorias con las que el Cordero, miren hermanos, los pioneros siguieron al Cordero glorificado en el lugar santo y luego siguieron al Cordero glorificado en el Santísimo. ¿Me entiende? Para que usted entienda la agenda del Cordero. Nosotros, ¿a quién estamos siguiendo hoy, hermanos? Estamos siguiendo al Cordero glorificado en el lugar santísimo y esperamos acompañarlo. Ya no hay Cordero Redentor glorificado en el lugar santísimo, sino ahora ¿qué sigue después? Cordero Rey, de Rey y Señor de señores. Se acaba el Cordero Redentor, se acaba la redención, se acaba la gracia. No es que se acabe la redención, porque la redención seguirá por los siglos de los siglos, ¿cierto? En el contexto de que Dios, de que el Señor va, nuestra redención estará completa cuando lleguemos al cielo nuevo y a la tierra nueva. Pero la gracia se cierra cuando el Señor termine su ministerio en el lugar santísimo y ahora apertura su ministerio en la Nueva Jerusalén. Entonces, hoy los discípulos del Cordero están siguiéndolo. Ahora noten, eso es lo que queremos que tengan en cuenta. Ahora, ¿cuándo fue? Escuchen entonces. ¿Cuándo estuvo completo el evangelio que predicó la Iglesia Apostólica? Después que el Cordero estuvo encarnado, después que el Cordero estuvo inmolado, y después que el Cordero estuvo, ¿qué? Resucitado. 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 Y el poder del Espíritu que desciende cuando Él estuvo glorificado en el lugar santo. Pues sí.
Estaba ahora sí completo el mensaje, que no solamente lo que el Cordero hizo y lo que el Cordero dijo, sino lo que el Cordero estaba haciendo y diciendo en este momento histórico de la Iglesia Apostólica, y luego lo que el Cordero iba a decir y hacer en el futuro. Porque lo que hace el santuario es alumbra el pasado, el presente y el futuro. Ahora, ¿cuándo estuvo completo el Evangelio eterno de Apocalipsis 14:6? Lo mismo que fue, lo mismo que será. Lo que pasa es que nosotros creemos que el Evangelio es Jesús murió. O sea, eso es Evangelio. Jesús murió, como el católico. Jesús sanó a Lázaro. Tremendo, hermanos. Por eso nunca debieron ponerle. Vamos a ver cómo le llamó Lucas a su escrito. Por favor, vamos a leer Hechos 1:1. Él le llamó Hechos 1:1, ¿cómo dice, hermanos? Aquí está. Hechos 1:1 dice, en mi primer escrito, ¿Cómo? Teófilo, en mi primer escrito, Teófilo, me refería a todas las cosas que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Entonces, Lucas dijo, en mi primer evangelio, ¿así dijo? En mi primer O sea, él le escrito. puso la palabra evangelio No, a su escrito. ¿Cómo le escribió, hermana? en mi primer escrito. Ahora, Teófilo. entonces, en mi primer escrito, ¿y a cuál escrito se estaba refiriendo? San Lucas. ¿A cuál escrito se estaba refiriendo? A San Lucas. A Lucas. Pero nosotros le pusimos el evangelio de Lucas. Es que la palabra evangelio significa buena nueva. ¿Está entendiendo? Ahora, hermano, entonces vamos a suponer. Vamos a leerlo otra vez. Por favor, hermana, otra versión. ¿Qué no tiene allí? Y en el tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Ajá. Bien. Ahora note, en el primer tratado, Teófilo, en el primer tratado no dice evangelio. Tratado. Tiene que entender eso, hermanos. La palabra evangelio se la pusieron los hombres luego. Porque el Señor siempre quería que su pueblo tuviera en claro que Él está siempre haciendo cosas buenas y diciendo cosas nuevas para su pueblo. Amén. Pastor, mire cómo dice acá. En el primer relato te escribí, Teófilo, acerca de todas las cosas que Josué comenzó a hacer y a enseñar. En el primer relato. Sí, el primer relato. Entonces noten, porque ya para ahora va a escribir el qué. Hechos, ¿cuál es entonces? Es el segundo relato, o sea que Hechos es un evangelio. Lógico que Hechos no está completo si no tengo a Lucas. Lo mismo que pasa con Apocalipsis, no está completo si no tengo a Juan. Porque es un complemento perfecto. ¿Estamos? Ahora, ¿por qué nos metimos aquí en esta parte, verdad? Para que nosotros miremos qué es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos y que logremos entender que el evangelio eterno de Apocalipsis es un mensaje distintivo que el Cordero iba a revelar en el tiempo del fin y en el fin del tiempo. Entonces noten, cuando dice hasta que el Cordero fue levantado y llegado a dónde, hermanos. Noten que ahí está describiendo lo que el Cordero hizo en el campamento, lo que hizo en el atrio cuando murió, resucitó, y lo que está haciendo en el santo. Eso dice Lucas. En el primer tratado te escribí acerca de lo que el Cordero hizo en el campamento y en el atrio. Ahora te voy a relatar lo que comenzó a hacer. ¿En qué periodo? Estoy transliterando el mensaje. ¿Sí? Lugar santo. En el lugar santo.
porque es la continuidad de ¿qué? Del evangelio. Y en este caso, hermanos, si lo ponemos antitípicamente, el Hechos es como el mensaje del tercer ángel. O sea, Hechos es un tipo del mensaje del tercer ángel. ¿Por qué? Porque el primer ángel se da cuando el Señor está en el lugar santo. El segundo ángel también se da cuando Él está en el lugar santo. Y el tercer ángel se comienza a dar cuando Él está en el Santísimo y envía, ¿qué cosa? La manifestación especial del espíritu de la profecía. ¿Quién recibe de una manera especial la manifestación del espíritu de profecía? Remanente. Muy bien. Ahora noten, el remanente final. ¿Quiénes recibieron el derramamiento en Pentecostés? El remanente. El remanente que sale, ¿cierto? De ese proceso de zarandeos que hubieron allí en ese tiempo. Y es lo que fue lo mismo que será. Por eso si entendemos esto, vamos a entender lo otro. ¿Estamos entendiendo? Entonces, ¿cuándo estuvo completo el evangelio eterno? El evangelio eterno de Apocalipsis 14 estuvo completo, por así decirlo, hermanos, en el año 1909. Cuando el Señor se manifiesta en su pueblo en el fin del tiempo y en el tiempo del fin, para revelarles a ellos todas las cosas, las verdades presentes probatorias con las que ahora ellos tenían que salir. Y vamos a seguir leyendo, por favor. Ahorita volvemos a esta parte. Vamos a seguir leyendo, hermano. ¿Quién tiene el libro? Por favor. Los pilares soportarán la carga. Siga leyendo. Debemos permitir que los grandes principios del mensaje del tercer ángel destanquen de forma clara, nítida. Los firmes pilares de nuestra fe soportarán todo el peso que puedan ponerse sobre ellos. Amén. Qué bonito, ¿verdad? Debemos permitir que los grandes principios del mensaje del ¿qué? Miren que ya aquí está hablando del mensaje del ¿qué? Tercer ángel. No menciona al primero y al segundo porque está diciendo que los primero y segundo están incluidos en el tercero. Es como decir, si la iglesia apostólica se hubiese ido a predicar solamente de lo que estaba haciendo el Señor en el tiempo de ella y no hubiese ido a contar lo que el Señor hizo desde el tiempo de Juan, luego que viene nuestro Señor y es bautizado. ¿Sí canta? Porque los apóstoles ahora, después de Pentecostés, tenían que anunciar lo que el Señor estaba haciendo, lo que había hecho y lo que iba a hacer. Es la misma dinámica. Siga leyendo, por favor. Dice, han soportado la prueba desde 1844. Ha llegado el momento en que debemos negarnos a salir de la plataforma de la verdad eterna que desde 1844 ha soportado la prueba. Ahí está. Fue escrito en 1904. Es importante la fecha, porque aquí ya están en la conclusión, está dando las conclusiones de lo que fue todo este proceso, hermanos. Desde cuándo comenzó el Señor, en 1833, por así decirlo, cuando caen las estrellas. Allí comenzó Miller a la proclamación del primer ángel, ¿sí? Hasta 1909. Todo ese tiempo, más de 70 años, el Señor estuvo con nosotros enseñándonos en el fin del tiempo lo que Él quería que el pueblo de Él anunciara en el fin del tiempo. Siga leyendo que aquí hay más luz sobre esto. No hace falta sustituir ningún pilar. La palabra del Señor ha guiado nuestras pisadas desde que se superó el plazo provisto en 1844. Hemos escudriñado las escrituras, hemos edificado sólidamente y no hemos tenido que deshacer nuestros fundamentos y establecer nuevos pilares. ¿Qué año se escribió, hermano?
En 1907. Muy bien, esto es importante, que habían pasado tantos años y esos pilares, en vez de que ser resustituidos o reemplazados, estaban cada vez más que, cada vez más fuertes. ¿Sí? Siga leyendo. Todos los pilares han de ser reforzados. El Señor Oiga ha esto, de... hermano, ojo con esto. ¿Cómo dijo otra vez? ¿Todo qué? Los pilares Los han de ser pilares de la reforzados. fe del evangelio eterno. ¿Sí? Los pilares de la fe del evangelio eterno deben ser reforzados. Sigue leyendo. El Señor ha declarado que la historia del pasado se repetirá cuando lleguemos al tramo final. Párele ahí, hermano. Párele ahí, párele ahí, párele ahí. Esto es importantísimo. Léalo otra vez, por favor. El Señor ha declarado que la historia del pasado se repetirá cuando lleguemos al tramo final. ¿En cuál tramo estamos? En el fin del... En el tramo final, hermanos. Hoy estamos en el tramo final. Estamos entrando al tramo final, pues. Porque el tramo final es el fuerte pregón del tercer ángel. Y creemos que ya estamos entrando en ese tramo final. Cuando la tierra será alumbrada con la gloria. Cuando se cierra la gracia. Pero noten que se va a repetir la historia otra vez. ¿Cuál historia? O sea, lo que pasó del Santo al Santísimo, ahora se va a volver a repetir del Santísimo a la Nueva Jerusalén. Entra la verdad presente probatoria y produce un zarandeo en el pueblo remanente. El que lo acepta a la derecha y el que lo rechaza a la izquierda. Por eso se llama el Evangelio eterno, porque eternamente salvos o eternamente perdidos. No hay aquí término medio. Siga leyendo. Han de proclamarse al mundo toda verdad que Él nos haya dado para estos últimos días. Oh, léalo Todos otra los vez. Oh, espere, ¿cómo dice? han de proclamarse al mundo toda verdad que Él nos haya dado para estos últimos días. Ahí está. Si cantan, hermanos. Toda la verdad que Él nos ha revelado en estos últimos días. Y está hablando de la cadena probatoria de las verdades presentes del fin del tiempo y del tiempo del fin. Siga leyendo. Todos los pilares establecidos tienen que ser reforzados. Amén. No podemos ahora salir de la plataforma en que Dios ha establecido. En estos momentos existe la necesidad de repetir la experiencia de los hombres que tuvieron su papel en el establecimiento de nuestra obra al principio. Por eso estamos recomendando, hermano. ¿En qué año se escribió, hermano? En 1905. Muy bien. Y por eso estamos recomendando el libro El Gran Movimiento Adventista. Porque fue escrito por uno que vivió la historia. Vamos a seguir, hermano, porque esto está bueno para que ustedes lo tengan allí en este momento, dice. ¿Sí? Siga leyendo, hermano. De defender los hábitos de la verdad. Los hitos, no los hitos. Perdón, defender los hitos de la verdad. Sí, hermano. Los grandes hitos de la verdad que nos muestra nuestro rumbo en la historia profética han de ser defendidos. No vayan a hacer que sean derribados y sustituidos con teorías que traerían confusión más que luz genuina. Sígale, el siguiente, hermano. Rechazo de la interpretación de saboteadores. No escuchen ni por un momento las interpretaciones que moverían un hito, que eliminarían un pilar de la plataforma de la verdad. Las interpretaciones humanas, la aceptación de fábulas, echarán a perder la fe de ustedes, confundirán su entendimiento y anularán su fe en Cristo Jesús. Estudien diligentemente el tercer capítulo de Apocalipsis. En él se señala el peligro de perder nuestra vinculación con lo que hemos oído y aprendido de la fuente de toda luz.
Apocalipsis 3:14, especialmente el mensaje a la Odisea. 1906. Siga leyendo, hermano. Contra la remoción de los hitos. Cuando aparecen hombres que quisieran remover un hito o eliminar un pilar del fundamento que Dios ha establecido por su Santo Espíritu, que los hombres de más edad que fueron pioneros de nuestra obra hablen con claridad y hablen también los que están muertos, haciendo... hermano, nosotros, esta es la única inmortalidad en la cual nosotros creemos. Apocalipsis 14:3 es la única inmortalidad en la cual nosotros descansarán de sus obras, de sus trabajos. Pero ¿qué cosa? Sus obras con ellos siguen. ¿Sí? Que hablen los muertos. Por eso tenemos que leer los libros, hermanos, de los que escribieron los que están muertos. Sobre todo cuando estamos en el tramo final de la historia. Los muertos que fueron dirigidos por el Espíritu Santo, porque hablando de los pioneros muertos, que fueron dirigidos por el Espíritu Santo y que mantuvieron la coherencia con la obra. Porque hubieron pioneros que fueron pioneros, pero no fueron usados, pero el Espíritu Santo no moraba en ellos. Estamos hablando que, por ejemplo, hombres como que fueron usados por el Espíritu, pero que finalmente salen del movimiento adventista. Siga leyendo, por favor. Haciendo que reimpriman sus artículos en nuestras revistas. Debemos reimprimir la historia, no reescribir la historia. Hermanos, les animo para que lean el folleto de este trimestre unido con primeros escritos, con Historia de la Redención y la serie del conflicto de los siglos, especialmente el conflicto de los siglos. Para que usted profundice sobre este tema que estamos estudiando tan importante, los 3 mensajes cósmicos, pero a la luz de la Biblia, a la luz del espíritu de profecía, primeros escritos, historia de la redención y el conflicto de los siglos, para formar un cuadro completo, perfecto, hermanos, de lo que el Señor tiene para nosotros en el fin del tiempo. Siga leyendo, hermano, por favor. Reúnan los rayos de la luz divina que Dios ha dado cuando condujo a su pueblo paso a paso en el camino de la verdad. Esta verdad soportará la prueba del tiempo y el análisis más riguroso. Amén. Qué bonito, ¿cierto? Qué seguridad tenemos aquí, hermanos, ¿sí? Vamos a terminar este último párrafo y vamos a pasar todo este capítulo, hermano. Vamos a pasar a la siguiente. Hermanos, en la página 60, porfa. El tercer mensaje, el Evangelio íntegro. ¿Tiene ahí? Establecidas para educar al púlpito. No. El tercer mensaje, el Evangelio íntegro. Página 60. Página 60. Sí. El tercer mensaje y el Evangelio íntegro. Sí. ¿Lo leo? Sí, hermano. Ha de realizarse una gran obra proclamando a todo el mundo las verdades salvadoras del Evangelio. Amén. Presentar estas verdades es el objetivo del mensaje del tercer ángel. Ahí está. ¿Cuál es el objetivo del mensaje del tercer ángel? Ajá. Todo el Evangelio, está incluido en el mensaje del tercer ángel. Y en toda nuestra labor ha de presentarse la verdad como es en Jesús, que nada aminore la fuerza de la verdad presente. El mensaje del tercer ángel debe hacer su obra de separar de las iglesias a un pueblo que ocupe su puesto en la plataforma de la verdad eterna. Nuestro mensaje es un mensaje de vida o muerte y debemos dejar que parezca tal cual es el gran poder de Dios. Hemos de presentarlo en toda su contundente fuerza. Después el Señor le dará eficacia. Aleluya. ¿Cuánto lo escribió? 1900. Entonces, ¿no el tercer ángel qué?
todo el evangelio. Pregunta, hermano, ¿cuál es el primer evangelio que hay en la Biblia? Génesis 1:31. Y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Bueno, en gran. ¿Cuál es el evangelio? El primer evangelio, la creación. Adán era un evangelio viviente. Amén. Porque era bueno y era nuevo. ¿Cierto? El evangelio eterno. Por eso es que comienza con patriarcas y profetas. ¿Y cómo termina el evangelio eterno? Con el libro El conflicto de los siglos. Eternidad perdida y eternidad recobrada. De todo lo que el Señor ha dicho y hecho, desde que el pecado comenzó hasta que el pecado finalmente se termina. Amados hermanos, que el Eterno nos ayude cada día para que podamos entender esto, lo que es el tercer ángel, lo que es el evangelio eterno. Ya entendemos que el evangelio eterno y el tercer ángel es lo mismo. ¿Sí? Y ya tenemos que dice que es un mensaje de vida, ¿ok? Eternamente salvos o eternamente perdidos. Aquí dice, ¿es de vida o qué, hermanos? Nuestro mensaje es un mensaje de vida o muerte. Si se acepta, eternamente salvo. Si se rechaza, eternamente perdido. Hermano, quiero decirle algo, mire, hermano. Cuando el evangelio se predica, nunca se predica en vano. Cuando el evangelio no está salvando, es porque está condenando. Cuando el evangelio no está transformando la vida de una persona, es porque lo está condenando, hermanos. Por eso es que vemos hay hermanos que entre más tiempo están en la iglesia, más malos se vuelven. Malas nuevas, malas nuevas. Y el hermano, ¡ja! Padre Santo, amárrenlo, amárrenlo, déjenlo, amárrenlo. Cada vez que uno va, y el hermanito, no, ahora, ya, oye, y el hermano, ¿cuál será la próxima mala nueva? Porque el evangelio llegó a la vida de él y por no haberlo aceptado, vivido, ahora el evangelio lo está ¿qué? Lo está condenando en el contexto de que cada vez va a estar más portador de malas nuevas. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, la ha tenido, hermanos, y esa misericordia no sea en vano. Que podamos recibir el mensaje del tercer ángel, que podamos vivirlo y que nos dé el poder del cielo el Señor para vivirlo, para entenderlo y también con el poder del Espíritu Santo compartirlo. Oremos, Padre, gloria te damos por esta mañana, por este mensaje que nos has regalado en el fin del tiempo. Gracias por haber venido a salvarnos. Señor, te necesitábamos y tú llegaste. Ahora hemos estado aquí, Señor, en tu iglesia y queremos recibir este mensaje que tú dejaste a tu pueblo. No lo habíamos entendido, Señor, no lo habíamos comprendido, pero cada vez alumbra más tu palabra, Señor, y te rogamos que nos abras la mente y el corazón para que podamos entenderlo y el corazón para que podamos vivirlo. Señor, danos un nuevo corazón y te rogamos, Padre, que podamos ser portadores de buenas nuevas en el fin del tiempo. Gloria te damos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén.